Así que te puedes ubicar en Lucas capítulo 5 y yo te pongo en este tiempo cuando terminó de hablar Jesucristo, ¿cierto? Vamos a hablar de Jesús. Cuando terminó de hablar con sus discípulos, recuerda que estamos allí en la pesca milagrosa, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Qué le dijo? Ve a las aguas ¿qué? Más profundas y echa tus redes para pescar. Entonces, ¿qué le dijo Simón? Voy a bajar volumen a esto acá. Bueno, gracias, Señor. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche. Estoy leyendo versión Nueva Traducción Viviente. Toda la noche y no hemos pescado nada. Ahí está. Di conmigo, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Cuántos van a echar las redes nuevamente? Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de ¿qué? De hundirse. Pronto, ¿cómo fue eso? Pronto estaban a punto de hundirse estas dos barcas. Decíamos la vez pasada que esto que ocurrió aquí es un milagro de aceleración. Cuando Dios acelera las cosas para bendecirnos, ¿cómo sucede? ¿Alguien recuerda? No es que nuestra mano se va a poner tan larga que vamos a alcanzar las cosas, ¿cierto? O así, no, Dios para acelerar los tiempos y las cosas, Dios, ¿cómo se llama? Acorta, di conmigo, Dios acorta el tiempo y ¿qué más? Y el espacio para bendecirnos. Recuerda lo que decíamos esa vez, Dios, no solamente mi mano se alargó para tomar lo que el enemigo me iba a quitar, sino que yo pude ver que no solamente mi mano se alargó, sino que Dios acortó el tiempo y el espacio para bendecirnos. Dios acorta el tiempo y el espacio para bendecir tu vida y la mía, porque no es, di conmigo, no es por mi mano. ¿Es por la mano de quién? Del Dios Todopoderoso. Por eso Dios nos deja ver que no es nuestras manos, son su poderosa mano. Y dice la palabra en Isaías 59: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea que de parte de Dios, la mano de Dios está dispuesta ¿para qué? Para bendecirnos a cada uno de nosotros. El oído de Dios está dispuesto para escuchar ¿qué? Tu oración diaria, tu oración. Pero vuestras, hay un pero aquí en esto, pero vuestras iniquidades, di conmigo, iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La mano de Dios está disponible todos los días, a cualquier hora del día, en la noche, a cualquier tiempo. Pero ¿qué es lo que hace que la mano de Dios se acorte? Nuestras iniquidades y ¿qué más? Y nuestros pecados, dice que hacen ocultar el rostro de Dios, hacen ocultar el rostro de Dios para bendecirnos. Así que su mano poderosa no se acorta, solamente por nuestras situaciones es que suceden las cosas. Di conmigo, de parte de Dios, todo está dado. Marlon, de parte de Dios, créelo, todo está ¿qué? Dado, todo está dado. Dios acorta el tiempo y el espacio simplemente para bendecirnos. Pero entonces tú me podrías preguntar en esta mañana, bueno, ¿y cómo hago yo para entender este principio de aceleración? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago yo para cortar el tiempo? Estamos recordando, ¿cierto? Yo estoy recordando lo que predicamos hace como 15 o 20 días antes del ayuno, ¿sí? Para ponerle a ti en este contexto ahorita lo que vamos a hablar. ¿Cómo Dios, tú me podrías preguntar, cómo Dios hace? ¿Cómo poder entender este principio de aceleración? ¿Cómo hago para acortar el tiempo? Para que eso suceda. Recuerda que Dios
Nosotros decíamos, cuando el enemigo nos iba a tomar la bendición, decíamos, suéltalo, no lo toques. ¿Qué pasa? Es mío, ¿cierto? Soltamos la palabra. Pero ¿cómo yo también acelero ese proceso del milagro? ¿Cómo hago que ese milagro de aceleración se dé para nuestras vidas? Dios me mostraba adorando. Adorando se muestra. Dios nos muestra que la aceleración viene. Y me hacía ir allí a donde, en el libro de los Hechos, cuando el etíope que no conocía a Dios, porque estos pescadores, esto me tocó el corazón, porque es que estos pescadores de los cuales estamos hablando aquí no eran creyentes, no conocían a Dios. Y este etíope también iba, pero iba sin conocer a Dios, pero tenía una intención en el corazón. Dice que el etíope iba camino, iba en su carruaje, pero llevaba una intención de adorar a Dios, quería adorar, iba para la casa a adorar. Y entonces ahí va y Dios de manera sobrenatural transportó a Felipe, el evangelista, para que fuese y se juntara con él. De una manera sobrenatural y milagrosa, dice que él fue transportado, y cuando Felipe obedeció, se paró ahí. El Señor le dijo: Felipe, júntate a ese carro y mire, pregúntale. Y le preguntó: ¿qué lees? Y ya viene que estaba leyendo Isaías, ¿qué? 53. Como oveja fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y entonces él le preguntó y le dijo: ¿de quién habla él? Entonces Felipe ahí pudo hablarle acerca del reino de Dios, de lo que puede hacer Jesús en una vida, y se dio el milagro. Y entonces el etíope le habló: mire, Jesús es nuestro Salvador, se puede hacer esto. Entonces, ¿qué impide? Y tiene que conocer a Dios, como nos decía el pastor, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y el siguiente paso, después de que tú estás enamorada o enamorado de Dios, no le pone límites a nada. Tú conoces a Dios y después dice: hay que bautizarse. Ah, bueno, yo me bautizo. El etíope estaba enamorado. Y entonces dijo Felipe: hay que bautizarse. Y dijo, pues el etíope dijo: pues ¿qué impide? Aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Entonces, cuando nosotros tenemos esa disposición en nuestro corazón de adorar, ese principio de aceleración se va a acrecentar en nuestras vidas. Así lo vamos a lograr. No nos va a preocupar el tiempo de espera. Recuerda que el tiempo solamente está ¿dónde? En nuestra mente y en nuestra cabeza, porque para Dios no existe el tiempo. Dios se mueve en su eterno ¿qué? Presente. Él siempre está ahí. A Él no le interesa el tiempo, ¿cierto? Y cuando nosotros aceptamos esto, no nos preocupa el tiempo, entonces Dios es poderoso para hacerlo. Y vienen los milagros de aceleración. Y recuerda que en esos milagros de aceleración, en esos milagros que Dios quiere traer para tu vida y la mía, nosotros no estamos solos. Dice la palabra que hay una multitud de ángeles que nos están ¿qué? Mirando y rodeando. ¿Una cuánto? Una multitud. Está ahí, hay una multitud, una legión de ángeles en el cielo, mirándonos y listos, dice la palabra, para obedecer la voz de los preceptos de Dios. Los ángeles de Dios están ahí disponibles, pero ellos no van a obedecer tu voz cualquiera, porque ellos descifran, son los códigos del cielo. Aquí están consignados los códigos del cielo en su palabra, y cuando tú los declaras, entonces los milagros, los ángeles están disponibles, listos para ejecutar los milagros. El pastor esta mañana, yo alcancé a oír que les estaba hablando acerca de los ángeles de ¿qué? De avance, que traen ¿qué? Los milagros, ¿cierto? Traen los milagros. Hay ángeles que agilizan las cosas, pero son guiados por los preceptos que están aquí. Entonces, para poder entender este principio de aceleración, y no nos va a preocupar el tiempo, di conmigo: no me va a preocupar el tiempo. Esperaré. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Hasta ver el milagro. Porque el Dios al que nosotros amamos y al que continuamente servimos es un Dios poderoso para abrir una puerta tan pronto como se cierra otra. No tengas temor si alguna puerta se te ha cerrado. Dios está disponible para abrir
otra, ¿cierto? De una manera sobrenatural. ¿Por qué? Di conmigo, porque Dios cuida de mi vida. Porque Él cuida de mí. Si dice la palabra así, mire los pajaritos de la que vuelan en el aire, ¿quién los cuida y quién los alimenta? ¿No es nuestro Padre Celestial? Y Él te dice, ¿no vales tú más que uno de ellos? ¿Cuántos creen que vales más que un pajarillo? ¿Cierto? Valemos mucho más. Entonces Dios cuida de nosotros. Así que no hay que temer ni tener como esa desesperanza porque las cosas no se nos dan ya. Tenemos simplemente que esperar. Pero recuerda que Dios puede hacer en 10 minutos mucho más que lo que tú y yo podamos hacer durante 10 años. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede cambiar ¿qué? Las circunstancias y las cosas con tal de bendecirnos a cada uno de nosotros. Porque la manera en que tú y yo pasamos de la escasez a la abundancia sobrenatural, de la abundancia desbordante, decíamos la vez pasada, es llevando a Jesús ¿dónde? En nuestra barca, ¿cierto? Estos pescadores estaban con las redes vacías y sus barcas vacías, ¿cierto? Recuerda eso, que ellos tenían la barca vacía, pero la forma, di conmigo, la forma de pasar de la escasez a la abundancia desbordante es invitando a Jesús a mi barca, que camine conmigo, ¿cierto? Ya Jesús, ya con estos pescadores, ya con Jesús en la barca. ¿Cuántos quieren subir a Jesús en la barca? Ya con Jesús en la barca nosotros debemos dejar que Jesús asuma el control de todas las cosas, ¿cierto? De todas las cosas, no importando si los tiempos se ponen difíciles. Tal vez tú estás en esta mañana y tú dirás, tú puedes decir eso porque tú no estás pasando un momento difícil, pero yo estoy pasando un tiempo difícil. Entonces yo pienso que para poder traspasar este momento difícil yo tengo que hacer algunos cambios en mi vida, ¿cierto? Y empiezas a cambiar todas las cosas a tu manera. Pero recuerda, Dios te dice, no es en tu forma, no es a tu manera. ¿Cómo es? Esa es la manera de Dios, no en tus fuerzas, sino ¿cómo? Con tu Santo Espíritu. Pero tú dices, no, pero es que otros lo están haciendo. Pero mire, yo debo de hacer algo, porque es que las demás personas están haciendo algo. Las demás personas están yendo, las demás personas están haciendo, las demás personas. Y déjame decirte que ahí no vas a encontrar ¿qué? La respuesta viendo a otros hacer. ¿Dónde encontramos la respuesta? En el lugar, buscando a Jesús, invitando a Jesús a que camine con nosotros. Estos 4 pescadores no habían pescado durante toda la noche. Y tal vez tú digas en esta mañana, no hemos pescado durante el 2022, pasó todo el 2022 y ya hemos gastado un mes. ¿Cuántos se dieron cuenta que ya gastamos un mes del 2023? Y no he pescado ¿qué? Nada, ¿cierto? Y no he pescado nada y yo necesito hacer algo. Pero estos pescadores no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que cambiar sus redes, no tuvieron que cambiar su barca, no tuvieron que cambiar el punto de ubicación, no tuvieron que cambiar su vida, no tuvieron que cambiar su matrimonio, no tuvieron que hacer nada. Simplemente lo que hicieron ellos fue ¿qué? Invitar a Jesús a que viniera a su barca. Porque muchas personas dicen, empezó el año y entonces como yo veo movimiento de gente yendo y viniendo, entonces yo voy a hacer. Así no funciona. No funciona de esa manera. Lo que tenemos que hacer nosotros es invitar a Jesús a que tome el control de ¿qué? De nuestra vida. Dale acceso total a Jesús, que Él pueda maniobrar el timón de mi barca. Y no porque otros que lo estén haciendo. Alguien una vez, aquí hubo una persona que servía aquí en la iglesia y entonces ese día empezamos esos tiempos de ayuno como los que pasamos en estos días que fueron fenomenales, esos 15 días donde Dios nos habló, nos limpió, nos purificó, hizo grandes cosas en nosotros. Y entonces declaramos, esto es un nuevo comienzo. Y entonces ella dijo, pues es un nuevo comienzo, pues yo me voy. Y entonces dejó de venir y le dije yo, hola, ¿qué ha pasado? Que no la he vuelto a ver. Allá declararon un nuevo comienzo, entonces yo me fui a comenzar a otro lado. ¿Sí?
porque la gente entiende, yo no sé cómo entendió ella. Y se fue entonces a comenzar a otro lado porque era un nuevo comienzo, simplemente porque ve hacer las cosas a las demás personas. Di conmigo, no es así, no se puede así. Simplemente debemos pedirle que Jesús suba a nuestra barca y aceptar que nuestros esfuerzos no funcionan. Y ahora sí, yo les estaba haciendo un recorderis de la clase de la prédica pasada, pero hoy sí vamos nuevamente aquí y el título de esta prédica lo he llamado Porque tú lo dices. Di conmigo, porque tú lo dices. Porque tú lo dices, echaré mis redes nuevamente. Sube a la barca a Jesús y acepta que tus esfuerzos no funcionan. Y para los que toman nota, hay un punto aquí, podemos sacarlo. Reconoce que sin Dios tus esfuerzos no funcionan. Di conmigo, reconozco que sin Dios mis esfuerzos no van a funcionar. Por más que nos rompamos las rodillas haciendo cosas, no van a funcionar las cosas si Dios no está. Dijeron los pescadores, pescamos toda la noche y no cogimos nada. Tú tienes que reconocer, o cada uno de nosotros tenemos que reconocer que algo en nuestra vida no está funcionando. Algo no está funcionando, porque si tú estás pescando y no estás pescando nada, es porque algo no está ¿qué? Funcionando. Puede ser orgullo, puede ser terquedad, puede ser temor, puede ser miedo, ¿cierto? Eso sí que vimos en el tiempo del ayuno, tantas falencias que nosotros tenemos, tantas cosas que nosotros tenemos que detienen la bendición de Dios. Y leíamos Isaías 59 porque dice, ¿qué es lo que detiene la bendición de Dios? Vuestras ¿qué? Iniquidades y vuestro pecado hacen que el rostro de Dios se oculte, no pueda bendecirnos, ¿cierto? Entonces tenemos que reconocer que algo está fallando. Y si tú estás pescando y no estás cogiendo nada, tienes que parar y aceptar que en tus fuerzas no vas a lograr nada. Dice la palabra, separados de Dios, nada podemos hacer. No vamos a lograr nada. Es imposible producir resultados nosotros los hijos de Dios, alejados de Dios. Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que ir al lugar secreto y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Y es aquí donde empieza a hacer todo. Es ahí cuando Dios te diga, es ahí, en ese lugar secreto, es ahí donde tú empieces a hacer todo lo que Él te pida. ¿Qué dijo María allí en las bodas de Canaán, en el primer milagro? Que Jesús convirtió el agua en ¿qué? En vino. ¿Qué dijo María? Hagan todo lo que Él diga. A mí no me metan en ese cuento porque yo no soy aquí la que hago el milagro. ¿Quién es el que hace el milagro? Jesucristo, ¿cierto? Así que hagan todo lo que Él diga. Nuestra tarea es obedecer y hacer todo lo que Él nos diga que hagamos. No he pescado nada, Señor, pero porque tú lo dices, di conmigo, porque tú lo dices, yo obedezco, aunque tu orden para mí no tenga sentido. Dios en algún momento de tu vida te va a dar alguna orden que para tu vida no va a tener sentido. Pero si tú escuchaste esta orden en tu lugar secreto, tú vas a obedecer aunque esa situación no tenga sentido para ti. Y tú sabes que fue Dios quien te habló. ¿Cuántos reconocen la voz de Dios? ¿Cuántos están ahí? Ustedes dicen, eso es Dios que me lo dijo, Dios me lo mostró. Yo estaba en oración, recuerda que nuestro lugar allí, nuestro lugar secreto, ¿cuántos tienen lugar allí, lugar secreto? Siendo aún muy de mañana, estamos ahí buscando el rostro del Señor y bajo esa atmósfera vivimos bajo cielos abiertos en ese lugar. Y ahí Dios se te va a revelar y Dios nos va a mostrar. Y si Dios te lo dijo, así parezca tonto y loco, no tenga sentido,
tú lo vas a creer. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque tú, Señor, ¿lo qué? Lo dices. Di conmigo, porque tú lo dices. Porque tú lo dices, Señor. Yo voy a ¿qué? A creer en tu palabra. Yo voy a creer en tu palabra. Y podemos, número 2, confiar en la palabra de Dios. ¿Cuántos van a confiar en la palabra de Dios? Voy a confiar en la palabra de Dios porque tú lo dices, Señor. Porque tú lo dices. Y esto es clave para ver milagros. Porque el Señor lo dice. Pedro y estos discípulos no le refutaron a Dios, a Jesús, nada. La orden que les dio, ellos la que la cumplieron. Hubiésemos sido nosotros que nos da esa orden Jesús. Ay, no, Señor, tú puedes predicar la palabra. Mire, pastor, usted predica la palabra ya, ¿cierto? Pero el experto aquí en el mar, ¿soy qué? Soy yo. ¿Cuántos han escuchado eso? Usted puede, haga ya lo que sea, pero yo aquí soy el experto. No, Jesús, usted puede predicar muy bonito ahí en la barca, pero acá el profesional de la pesca, ¿soy quién? Soy yo, ¿cierto? Mire, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a echar la red ahí? Si pasé toda la noche pescando, no picó nada, como dicen los pescadores, no había nada, ¿cierto? Mire, todos los años que llevo trabajando en esto y ahora tú me vienes a enseñar a mí que pesque. Dicen por ahí, viene a enseñar a la mamá a hacer ¿qué? Hijos, no. Hubiese sido nosotros, hubiéramos refutado la orden de Jesús. Hemos pasado toda la noche pescando, pero este hombre no discute nada. Pedro no discute nada, solo que obedece. No lo entiendo, Dios. Di conmigo, no lo entiendo, Dios. Pero si tú lo dices, yo lo hago. Él no dijo, déjeme pensarlo un poco. Un momento, yo asimilo la cosa, yo pasé toda la noche. ¿Cuántos han trasnochado? ¿Cuántos se han desvelado una noche que no han podido dormir? ¿Cómo amanecen al otro día? Terrible, nadie se le puede ¿qué? Hablar. Ay, no se les puede dar órdenes, muy duro, ni mucho menos mandarlos a hacer ¿qué? Un trabajo. ¿Por qué? Eso nos sucede a todos. Si nos desvelamos, amanecemos fatales al otro día. Ellos habían pasado ¿cuánto? Toda la noche pescando. Mire Dios, mira Jesús, yo estoy cansado, trasnochado, déjeme ir a qué, a bañarme, al menos estoy sucio y tengo hambre. Y después cuando ya me bañe, me cambie esta ropa, coma algo, haga una siesta, entonces vengo y pesco. ¿Pedro hizo eso? No, pero si nos hubieran dado esa orden a nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? No. Primero como, me baño y más tardecito. Así Dios me va a bendecir, pues que me bendiga a las 3 o 4, pero no, es si Dios te da una orden que hay que hacer, hacerlo. Pedro no vaciló ni se demoró en obedecer, no refutó lo que dijo el Señor. Señor, si tú lo dices, levanta tu mano y di conmigo, porque tú lo dices, yo lo haré. Porque tú lo dices, yo lo haré. Porque tú lo dices, yo lo haré. ¿Cuántos van a obedecer a Dios? Si Dios lo dice. Vea, y una preguntita que tengo aquí. ¿Qué te ha dicho Dios que haga que tú no estás haciendo? Cierra por un momento tus ojos y piensa en eso. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas que tú no estás haciendo? Abre tus ojos. ¿Recordaron algo? ¿Qué te ha dicho Dios que hagas que tú no estás haciendo? Tal vez Dios te dice, ¿qué hace ahí en la orilla? ¿Qué hace a la orilla? Simplemente metiendo los pies. ¿Qué haces ahí? Ve a dónde. A lo profundo. ¿Dónde fue que consiguieron los peces grandes? En lo profundo del lago. En lo profundo del lago es que se consiguen los peces
grandes. Sal de la vida superficial. ¿Qué haces ahí? Métete en lo profundo de la oración. Sal de la vida superficial o sal de eso de decir, soy cristiano y no leo ¿qué? La Biblia. Soy cristiano y casi no voy a la iglesia. Solamente voy el primer domingo porque es Santa Cena. Y ya, con eso. Para vivir y ver los milagros manifestarse en nuestras vidas, tenemos que tomar riesgos. Estos hombres lo hicieron. Así los planes que Dios te dé o que te esté ordenando Dios, tú los veas, no, esto que Dios me está diciendo es un total fracaso. ¿Cómo le vas a contestar? Si tú lo dices, porque tú lo dices, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo haré. Di conmigo, porque tú lo dices, yo lo haré. Porque tú lo dices, yo lo haré. Y ojo con esto. Lo debemos hacer porque tú lo dices. No porque lo diga el vecino. No porque lo digan los medios de comunicación. No porque lo digan las redes sociales. No porque lo diga otra persona. No porque otros estén haciendo, yo tengo que hacer lo mismo. Es porque tú lo dices, Dios. ¿Estás buscando trabajo? Y tú estás buscando trabajo y dice, ese no es tu perfil. Tú no tienes esa experiencia. Tú no tienes ese perfil, no tienes esa experiencia. Señor, pero si tú lo dices, ¿qué pasa? Yo lo voy a hacer. Pero ¿quién es el que te lo ordena? Dios. Yo tengo el ejemplo de Dani, que él es muy reciente, no hace mucho tiempo él se graduó, pero andaba buscando trabajo. Y entonces el perfil de él le faltaba, ¿cómo se llama? Experiencia le faltaba. Pero Dios buscó a Dios en oración y dijo, si miro esto, no pasaré porque no tengo la experiencia. Pero si tú lo dices, Señor, si tú dices que yo lo haga, yo voy a enviar esta hoja de vida. Y ahí viene, ¿qué pasó? Efectivamente salió. Porque si Dios te lo dice, no importa si no tiene la experiencia, si tú no te sientes calificado, no importa si no te sientes calificado o no tienes la experiencia, pero si Dios te lo dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer, pero si tú lo dices. Y les decía, ojo, todo, dice la palabra en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué más? Creyendo, di conmigo, todo lo tengo que pedir en oración y creyendo. ¿Qué va a pasar? Terminen ustedes el versículo. Lo recibiremos. Y todo lo que yo pida en oración creyendo, ¿qué va a pasar? Y todo lo que yo pida en oración creyendo, ¿qué va a pasar? Y todo lo que yo pida en oración creyendo, ¿qué va a pasar? Lo recibiremos. Aleluya. Así no tenga la experiencia. Así no tenga la experiencia o así esté sobrecalificado. Porque hay veces las personas dicen, estoy tan sobrecalificado que no me presento para ese puesto. Estoy sobrecalificado. Pero si Dios te dice, avanza. Pero lo vamos a encontrar es en oración. Mira, si Jesús te dice que vayas a pescar y Él va contigo en la barca y te señala el lugar donde debes tirar la red, ¿cuántos creen que no van a coger nada? ¿Cuántos creen que van a salir vacías las redes? ¿Saldrán vacías las redes? No. Di conmigo, imposible de fallar. Levanta tu mano derecha y di conmigo, con Jesús en mi barca, imposible de fallar. Con Jesús
En mi barca, imposible de fallar. Aleluya. Si Él te dice, voy contigo, vamos juntos y pesquemos. Vamos juntos a pescar. Yo te voy a señalar dónde vas a echar la red. No regresaremos con las redes vacías. Con Él no hay pierde. No te extraviarás. Porque dice la palabra, por torpe que tú y yo seamos, no te vas a extraviar de este camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino. Por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar de ese camino, porque es un camino y es una calzada de santidad que no nos vamos a extraviar. Si Él nos dice, vamos, vamos. Estos discípulos fueron adiestrados por Jesús, y cuando dijo Jesús, vamos a cruzar al otro lado, ellos ya sabían que con Jesús no había que pierde. Y yo lo que quiero que quede en tu espíritu y en tu ser es que si caminas con Dios, si caminas con Jesús, si permites que Jesús suba a tu barca, no vas a fallar, no vas a tener pierde, porque con Él todo lo podemos. Él va con nosotros, no vamos a fallar. Di conmigo, porque tú lo dices, yo lo haré. Porque tú lo dices, Señor, yo lo haré. Ellos, eso fue lo que dijo Pedro. Yo lo digo, Señor, porque tú lo dices. ¿Y qué pasó con las redes? Se llenaron tanto de peces, a punto de ¿qué? De hundirse, de romperse. ¿Y qué tuvieron que hacer? Llamar a otros. Tanto Dios quiere bendecirte, tanto Dios quiere bendecirnos, que nuestra bendición es tan grande que tendremos que llamar ¿a quiénes? A otros, llenar otras barcas. Dice que ¿cuántas barcas llenaron? 2 barcas. Y mientras yo estaba haciendo las notas de esta prédica, venía a mi mente, llenaremos 2 barcas. ¿Cuántos creen que llenaremos 2 barcas? Llenaremos 2 barcas. ¿Cuántas barcas vas a llenar tú? Las que quieras. Acá está hablando de que ellos creyeron a la palabra. Llenaremos 2 barcas. Yo le decía, Señor, llenaremos 2 barcas. ¿Y sabe cuáles son las 2 barcas? Usted se puede reír de mí, pero hay 2 barcas que Dios colocó: el oriente colombiano y la costa caribe. 2 barcas para llenarlas con muchos peces. El Dios Todopoderoso, si te está invitando a pescar, no hay pierde. Si Él te está haciendo el llamado, pesquemos, vayamos. ¿Qué haces a la orilla? Dile al que está a tu lado, ¿qué haces a la orilla? Camina a lo profundo, boga mar adentro. Boga mar adentro, que ahí es donde están los peces grandes. Hay una cosecha de almas allá afuera que están listas para aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero Dios necesita, Jesús necesita de personas que vayan con Él y diga, como dijo Pedro, si tú ¿qué? Lo dices, Señor. Si tú lo dices, yo echaré la red. Yo la he hecho, Señor. Porque vivir en fe se necesita tomar un poco de riesgo, ¿cierto? Somos muy dados a quedarnos en la comodidad, en las cosas, que no se nos salga del control, todo bien organizado. Y no está mal que nosotros seamos organizados, pero si queremos caminar en fe hay que tomar riesgos, hay que lanzarnos al agua. Y muchas veces las mismas piedras nos hablan a nosotros. Pero di conmigo, pero en este tiempo, si tú lo dices, yo lo haré. ¿Cómo sucede esto? En oración y ¿qué más? Y creyendo. En oración y creyendo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y yo quiero dejarte ya concluyendo. Yo he hecho estas notas
Y yo le dije, le hice una nota a Dios y le dije, Padre, dame la conclusión de este día. Y la conclusión fue esta, la fórmula. Oro, creo, tomo riesgos porque tú lo dices. ¿Cuál es la fórmula? Oro, creo, tomo riesgos porque tú lo dices. Digo conmigo, oro, creo, tomo riesgos porque tú lo dices. Oro, creo, tomo riesgos porque tú lo dices. ¿Cuántos van a tomar riesgos? ¿Cuántos van a orar? ¿Y cuántos van a tomar riesgos? ¿Solo porque qué? Porque Dios lo dice. Y recuerda que Dios acorta ¿qué? El tiempo para que los milagros